Buen día, vengo a presentar mi proyecto de investigación. Este proyecto es titulado como Metodología computacional para análisis en vigas bajo condiciones de carga no polinómica usando funciones de Macaulay. Este proyecto es presentado por mí, Camilo Eduardo Guzmán Pérez, en compañía de José Manuel Restrepo Salamanca de la Universidad Autónoma de Manizales. Dentro de los contenidos que se van a abordar tenemos introducción, en la cual se va a hablar de las vigas y algunas de sus aplicaciones, planteamiento del problema, en el cual se van a mencionar métodos de solución existentes y algunos de sus inconvenientes, los objetivos, el marco teórico referencial, la metodología, en el cual se va a hablar del enfoque y la metodología de solución desarrollada, los resultados, en el cual se van a mostrar los ejemplos que se desarrollaron y las referencias. Tenemos que una viga es un elemento estructural que recibe cargas transversales. En un inicio, pues la viga se encuentra recta, como vemos en la parte superior de la figura 1. Entonces, luego se aplica una carga sobre ella y lo que va a provocar es que la viga se deforme, como vemos en la parte inferior de la figura 1. Entonces, al desplazamiento de cada uno de esos puntos deformados con respecto a la posición inicial, es lo que nosotros denominamos como la deflexión de la viga. Ejemplos de vigas hay muchos, como las alas de un avión o un puente. En el caso de las alas de un avión, las cargas son producidas por el viento mientras se realiza un vuelo. Y en el caso del puente, pues las cargas son realizadas tanto por los soportes como por las cuerdas que lo soportan y por los vehículos que van pasando en él. En el planteamiento del problema tenemos que existen dos grandes métodos de solución de vigas, lo que son los métodos analíticos y los métodos numéricos. En los métodos analíticos tenemos el método de Cortes, el método de Sauter-Little principalmente, y pues estos métodos son usables en cargas polinómicas y no polinómicas siempre y cuando sean integrables. Estos métodos pueden llegar a ser extensos y su proceso manual de implementación computacional puede ser más compleja. Dentro de los métodos numéricos, como el método de diferencias finitas y elementos finitos, tenemos que son aplicables a cargas polinómicas y no polinómicas sin importar si son integrables o no. Pero estos métodos presentan una eficiencia computacional baja y un proceso manual mucho más extenso que los métodos analíticos. También tenemos el método de Clebsch, que este encaja dentro de la categoría de métodos analíticos, pero lo pretendo resaltar ya que es el método que vamos a utilizar para el nuevo método que vamos a proponer. En este caso, este método es aplicable simplemente a cargas polinómicas, pero este es un método que es sencillo, rápido y presenta una facilidad de implementar computacionalmente. Dentro de los métodos analíticos más usados tenemos lo que es el método de Cortes, para el cual es necesario que la función de carga sea integrable. Además de que este método es más extenso debido a que dependiendo del tipo de carga y de la cantidad de cargas que haya, pues va a aumentar su complejidad. En el método de Sauter-Little tenemos que también la función de carga distribuida debe ser integrable, ya que si nosotros observamos la ecuación esencial del método, esta la compone una integral. Dentro de los objetivos, como objetivo general tenemos desarrollar una herramienta computacional para análisis de vigas bajo condiciones de carga no polinómica, integrable y no integrable, haciendo uso de las funciones de Macaulay y por ende el método de Clebsch, que es el que involucra las funciones de Macaulay. Dentro de los objetivos específicos tenemos proponer un método de análisis en vigas involucrando las funciones de Macaulay para funciones de carga no polinómicas integrables y no integrables. Además, implementar el método en código de programación tipo calculadora que realice el análisis de vigas bajo diferentes condiciones de carga y de apoyos, es decir, sin importar la cantidad de cargas, el tipo de función que describe la carga y los apoyos que tenga la viga, si es estáticamente indeterminada o no, pues la calculadora debe poder resolverlo. Dentro del marco teórico pues tenemos la función de carga distribuida omega de x, que es aquella función que, como su nombre lo indica, describe cómo se encuentra distribuida la carga a lo largo de la longitud de la viga. Tenemos la función de fuerza cortante v de x, que se relaciona con la función de carga distribuida omega de x mediante la ecuación que se ve en pantalla. Nosotros tenemos que la fuerza cortante es una carga interna de elementos y esta es útil para el cálculo de esfuerzos cortantes en vigas. Entonces, para hallar la función de fuerza cortante se requiere integrar la función de carga distribuida para obtenerla. En la función de momento flector, esta también es una fuerza interna de elementos y se relaciona con la función de fuerza cortante con la ecuación que se ve en pantalla.
Entonces solo basta con integrar la función de fuerza cortante para obtener la función de momento flector. Esta función es útil para el cálculo de esfuerzos normales en vigas. Estos esfuerzos son los que uno usa para el diseño de vigas principalmente. Dentro de la deflexión de vigas elásticas lineales, bajo teoría de vigas Euler-Bernoulli, es posible conocer la deflexión mediante la ecuación diferencial que se ve en pantalla, donde tenemos que E es el módulo de Young, I es el segundo momento de área y Y de X es la deflexión y la segunda derivada de Y de X con respecto a X multiplicada por E por I tiene que ser igual a la función de momento flector. Entonces, resolviendo esta ecuación diferencial es posible encontrar la deflexión. Las funciones de Macaulay, que son las que se usan en el método de Clebsch, se definen mediante la expresión que se ve en pantalla. Estas funciones, pues es evidente que solo son aplicables para polinomios debido a que su definición es un polinomio centrado con respecto a A, el cual A es el punto de inicio de la carga. En la serie de Taylor es una suma de infinitos términos que involucra coeficientes constantes y un polinomio alrededor de un centro A. Es posible a partir de la serie de Taylor aproximar una función no polinómica a un polinomio, pero pues se requiere truncar el número de términos, ya que no es posible sumar infinitos términos, se trunca un número finito de términos n. En este momento pretendo mostrar cómo son ilustradas las cargas distribuidas en vigas. Entonces en la figura 4 nosotros vemos una viga empotrada con una carga distribuida sinusoidal descrita por la función menos seno de pi por x. En la figura 5 nosotros vemos una viga simplemente apoyada bajo una carga distribuida polinómica descrita por la función k por x menos a la n, donde a pues, es el punto de inicio de la carga como se ve en la figura. Los polinomios de Lagrange con ceros de Chebyshev son el método que vamos a usar para convertir una función no polinómica a una función polinómica. Es posible determinar el polinomio interpolador de Lagrange con ceros de Chebyshev de enésimo grado mediante la expresión que se ve en pantalla, donde cada uno de los términos dentro de la sumatoria se define en la parte inferior. Nosotros tenemos que x sub k se definen como los ceros de Chebyshev en el intervalo AB. Dentro de la metodología se adoptó un enfoque cuantitativo. El proyecto fue desarrollado en 3 momentos: momento de consulta, momento de desarrollo del método y el de desarrollo de código. En el de momento de consulta se buscaron todo lo que fueron antecedentes, en el cual se encontró el método de Souter-Little y algunos métodos de solución. Se procedió al desarrollo del método, en el cual nosotros iniciamos un proceso para dar una solución a la problemática. Y después el desarrollo del código en base al desarrollo del método que nosotros propusimos, pues se hizo el código en el software MATLAB. Dentro del método ya en sí, pues tenemos que nosotros ingresamos lo que es una carga no polinómica, una función de carga no polinómica, se le aplica el polinomio interpolador de Lagrange y se obtiene un polinomio. Pero ¿qué pasa con este polinomio? Este polinomio no sale de la forma que requieren las funciones de Macaulay, que es alrededor de un centro A. Entonces a este polinomio lo que se le hace es aplicarle series de Taylor y volver ese polinomio en otro polinomio alrededor de un centro A. Ya para posteriormente, pues ya obtener la carga polinómica con la forma deseada, aplicar las funciones de Macaulay y posteriormente obtener los diagramas. Pues entonces en el diagrama de flujo del algoritmo tenemos pues un inicio, después se deben de ingresar todas las condiciones, lo que es la función de carga distribuida, el punto de inicio y final de la carga distribuida, la longitud de la viga, el grado del polinomio al que se desea aproximar la función de carga distribuida, el módulo de Young, el segundo momento de área y las condiciones de frontera, que esta es la que me van a definir si la viga es estáticamente indeterminada o no. Se deben calcular los ceros de Chebyshev, posteriormente se calcula los L sub i, luego se calculan ya los polinomios de Lagrange de enésimo grado, se aplican las series de Taylor alrededor del punto de inicio y el punto final de la carga y pues ya se determina si la carga distribuida está dirigida hacia abajo para determinar el signo de la misma. Luego se agrega un conjunto de términos el cual se resulta de las reacciones de los soportes, las fuerzas externas y los momentos externos. Luego ya se obtiene la función de carga distribuida aproximada, la cual se integra y se obtiene la función de fuerza cortante. La función de fuerza cortante se integra y se obtiene la función de momento flector. Luego esta se ingresa en la ecuación diferencial de vigas, de deflexión en vigas,
y se obtiene la deflexión y la pendiente, y ya pues simplemente se grafican las funciones. Nosotros hicimos varios ejemplos, en este caso queremos ilustrar este, que es una viga simplemente apoyada bajo una función de carga irracional descrita por la función que se ve en pantalla, 3 medios menos x factor de raíz de x menos 1. Esta aproximación fue realizada bajo diferentes grados de polinomio. En el caso de la figura 7 y la figura 8 vemos polinomios desde grado 0 hasta grado 3. Y pues vemos que a medida que el grado del polinomio va aumentando, la curva aproximada va tendiendo a la curva exacta, que es la curva verde. También fue realizado este mismo método, pero con diferentes metodologías de solución, como es usar el método de elementos finitos, que es un método numérico, la serie de Taylor aplicadas directamente a la función de carga distribuida, el método propuesto y la solución exacta, que fue desarrollada usando el método de Sauter-Little. En este caso, pues vemos que el método de elementos finitos fue usado aplicando solamente 8 elementos, las series de Taylor se usaron usando un polinomio de grado 4 y el método propuesto también fue con un polinomio de grado 4. Entonces nosotros en la figura 10 vemos una pequeña discontinuidad por parte del método de elementos finitos, porque tiene bajos elementos. A medida que yo aumento el número de elementos, pues el método de elementos finitos va tendiendo hacia la curva exacta. Y lo mismo pasa en la figura 11 y en la figura 12. Y finalmente en la deflexión. También el método fue usado en diferentes ejemplos, como lo es en la figura 14, vemos una viga estáticamente indeterminada sujeta a una función de carga no integrable, que es una función gaussiana. Y en la figura 15 también es una viga estáticamente indeterminada sujeta a una función de carga racional. Cabe aclarar pues, que todos los ejemplos arrojaron resultados satisfactorios. En este caso vamos a mostrar el error cuadrático medio en la función irracional en los diferentes diagramas, que son la carga distribuida, la fuerza cortante, el momento deflector, la pendiente y la deflexión. El error cuadrático medio se calculó con la expresión que se ve en pantalla, que es una integral definida, en el cual f de x es la función exacta y f asterisco de x es la función aproximada, es decir, es el polinomio. Y pues se obtuvieron errores relativamente bajos desde un polinomio de grado 2 hasta grado 5 o más. Pues ahí se puede notar que a medida que yo aumento el grado del polinomio, el error va tendiendo a ser menor. También se calculó el error cuadrático medio usando los diferentes métodos. El método de elementos finitos usando 600 elementos, usando 8 elementos que fue el que se mostró en la figura, y el método de Taylor con un polinomio de grado 4. También fue medido el tiempo de cómputo de cada uno de los métodos. Para el método propuesto, para los diferentes ejemplos enunciados anteriormente, pues oscila entre 11 y 15 segundos. Para el método de elementos finitos, bajo un número de elementos bajo, fue entre 236 segundos y 269 segundos, que son alrededor de 4 minutos, 5 minutos. Para un alto n, desde 343 segundos hasta 2790 segundos, eso es un poco más de media hora. Y para la serie de Taylor, entre 10 segundos y 15 segundos. Para concluir, pues se tiene que el método propuesto, a medida que el grado del polinomio aumenta, el error decrece, como se vio en la discusión de los resultados. El método propuesto conlleva un error más bajo que el uso de la serie de Taylor bajo un mismo grado de polinomio en cada uno de los diagramas. Cabe aclarar que en este punto ambos presentan una eficiencia computacional similar, ambos tienen un tiempo de cómputo similar y en ocasiones las series de Taylor tuvieron un tiempo de cómputo menor, pero el error era más alto. Mediante el método de elementos finitos se logran producir errores menores en algunos de los diagramas, pero bajo un costo computacional elevado, observando que requiere mayor tiempo de cómputo que el método propuesto. Entonces, a medida que yo aumento el número de elementos para ganar precisión en el método de elementos finitos, requiero mucho más tiempo para desarrollarlo. Entonces, si yo quiero más precisión, pues tengo que sacrificar el tiempo en este método. Mientras que en el método propuesto el tiempo es muy bajo y la aproximación es muy buena. Acá tenemos las referencias y muchas gracias.